30 minutos pasaron de las 8 de la mañana y nos ponemos ya en contacto con el diputado de Encuentro Federal, Nicolás Mazón. Nicolás, ¿cómo va? Lautaro te saluda. ¿Qué tal, Lautaro? Buen día. Bien, bien, igualmente, Nicolás. Bueno, no puedo dejar de preguntarte, lo hice en privado también, pero ¿cómo estás viviendo lo de Bahía Blanca, lo sucedido, ya que vos sos oriundo de dicha ciudad? Bueno, una parte como uno lo vive cuando ocurre en cualquier parte del mundo y de la Argentina, ¿no? Porque es una cuestión humanitaria, ¿no? Cuando uno ve la pérdida, el dolor, la angustia, ¿no? La impotencia, ¿no? Son sentimientos que en épocas, digamos, de tanta distancia entre seres humanos generan empatía, ¿no? Entonces, que ahora veamos como una noticia como extraña y extraordinaria que el presidente de la Nación se va a reunir con el intendente que no es de su signo político y que nos parezca una rareza, y que el presidente, que seguramente no lo hubiera hecho bajo ninguna otra circunstancia, se sienta obligado a hacerlo, bueno, habla de que hay un punto de estas situaciones extremas en donde lo que nos une a todos es la condición humana, ¿no? No me quiero poner muy filosófico, pero creo que es importante que lo destaquemos porque tendría que ser normal. Tendríamos que sentir esa empatía mucho antes de llegar al extremo de que la gente le llegue el agua al techo de la casa y pierda todo. Y por supuesto, como bien decías vos, me afecta particularmente por tener familia y conocidos que estén en esa situación, pero destaco lo otro, porque es importante que no la sintamos solamente cuando nos afecta a nosotros, ¿no? Que nos quedemos con las conclusiones de la condición humana, insisto, de que nos tiene que generar cuando al otro, al distinto, al distante le pasan cosas, vale lo mismo que cuando le pasa al propio, al próximo, ¿no? Creo que eso es una lección política también para el momento en que estamos viviendo, en donde parece que hay buenos y malos. Los buenos son los que están conmigo y los malos son los que me critican, ¿no? Bueno, creo que hay que aprender lamentablemente de experiencias que uno quisiera que nunca ocurrieran. Ayer Mauricio Macri le reclamó obra pública al gobierno nacional, teniendo en cuenta lo que pasó en Bahía Blanca. Ahora el presidente finalmente decidió ir a la ciudad. ¿Vos qué pensás al respecto del accionar del gobierno nacional en relación a este tema? Y mira, Lautaro, que las rutas estén en buenas condiciones salva vidas. Que se construyan cárceles hacia la seguridad y a evitar problemas como los que estamos viendo en la capital o contradicciones. Hoy el gobierno, con algo que yo estoy de acuerdo que se debata, que es la discusión de la modificación del régimen penal juvenil, pero es una ley que requiere obra pública, porque requiere la construcción digamos de más prisiones especiales, en todo caso para los menores y demás, que los hospitales tengan insumos. Es decir, hay una negación de lo obvio que es bastante inquietante. La discusión que el gobierno quiere dar respecto de dónde sale el financiamiento para esas cosas es una discusión válida, yo no la estoy anulando. Lo que pasa es que ya llevamos 16 meses de gobierno y no ha habido un solo peso de capitales privados invirtiendo en la manutención de rutas, puentes, hospitales o cualquier otro tipo de infraestructura. Entonces, lo que no podemos hacer es pensar que estamos viviendo de manera sustentable una fantasía en donde básicamente el paso del tiempo en la infraestructura pública no se contrarreste con mantenimiento y con ampliaciones. Digamos, eso es un no lugar. Lo único que va a pasar es que, insisto, será cuestión de tiempo. Es decir, la próxima vez que tengamos que lamentar un accidente vial, que la causa del accidente vial tenga que ver con que se desmoronó un puente o con que un colectivo estalló una cubierta por las condiciones de las rutas, ahí nos vamos a acordar que en realidad no estábamos hablando solamente del déficit fiscal, no estábamos hablando de condiciones de vida. Nicolás, ¿qué pensás en relación a lo que pasó con el DNU que manda el presidente para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Como muchas de las cosas que hace este gobierno, terminamos
terminamos discutiendo la mala implementación, el atropello institucional, la fragilidad con la que el gobierno plantea temas que deberían durar décadas en la Argentina, como si no hubiera un mañana y Milei fuese a ser presidente por 30 años, en vez de discutir el fondo de la cuestión. Porque la verdad es que la Argentina necesita reacordar con el Fondo Monetario, es una obviedad, lo hubiera tenido que hacer cualquier gobierno. Fíjate que gran parte del dinero, probablemente de manera mayoritaria, que ocurra en este nuevo crédito, va a ser precisamente para pagar lo que ya le debemos, ¿no? Que es lo mismo que ha pasado con los últimos 2 acuerdos con el fondo. Entonces, yo creo que es necesario que se avance en eso, pero era necesario, y es necesario, no lo quiero decir en pasado porque sigue siendo necesario, que se avance de manera legítima. La legitimidad contiene la legalidad, pero la excede, ¿no? Vos podés hacer algo que sea legal estrictamente hablando, el DNU pareciera hacerlo, pero no todo lo legal es legítimo o es igualmente legítimo. Y cuando vos tenés que discutir relaciones de larguísimo plazo, como es la de la Argentina con el Fondo Monetario, hacia atrás, y lamentablemente lo va a hacer hacia adelante también, la legitimidad, es decir, cómo vos encares las cosas y cómo vos resuelvas los asuntos, es absolutamente trascendental, no es formal, no es, bueno, mirá, les molesta la forma, no, hacia el fondo. Es lo mismo o es muy parecido al error o al atropello de querer de haber nombrado jueces por decreto que básicamente pierdan la condición más importante que tiene que tener un juez, que es su independencia a la hora de fallar. Es decir, no es una salvedad formal, es una cuestión que daña la naturaleza de la Corte Suprema. Bueno, que no tengamos presupuesto hace 2 años, que quiere decir que el gobierno ya se apropió en los hechos de una de las principales atribuciones del Congreso, que es definir las prioridades del gasto público, y que ahora el gobierno se apropie de otra de las principales funciones del Congreso, que es la autorización de empréstitos o deudas. Bueno, habla de cuál es la verdadera, el modus operandi o la intención del gobierno respecto a obviar absolutamente la existencia de pesos y contrapesos. Entonces, yo no estoy más dispuesto a mirar para otro lado o a decir, bueno, estamos en emergencia o hay que salir, y seguir avalando este estado de situación. Que no quiere decir que esté en contra de una renegociación con el fondo, quiero ser muy claro. Lo que nosotros le estamos pidiendo al presidente, o pidiendo, lo que le estamos exigiendo, porque es su deber, que lo está incumpliendo, es que reenvíe inmediatamente la ley de presupuesto al Congreso, se habilite su discusión y mande una ley para autorizar al gobierno con monto máximo, que es absolutamente clave cuando uno discute endeudamiento, que se establezca el destino de los fondos, pero también el monto máximo a autorizar, que eso está ausente en el decreto, y que lo mande por ley. Esa es nuestra posición. O sea, que mande el presupuesto y que mande la ley por el Fondo Monetario. Exacto, que las cosas se hagan como se tienen que hacer no es una cuestión menor. Es una cuestión de sustentabilidad en el tiempo. Si la Argentina ya probó con superhéroes que llegan y parece que van a resolver el país, y después nos damos cuenta que el largo plazo termina importando. Entonces, la Argentina tiene que hacer las cosas para que duren. Y para que las cosas duren, se tienen que hacer como manda la Constitución, manda la ley, y como sea necesario hacerlas para que sean dotadas de la mayor legitimidad y la mayor fortaleza posible. Es exactamente lo contrario a lo que está haciendo el gobierno. Nicolás, ¿qué expectativa tenés del pedido de sesión de hoy para armar la comisión investigadora por el caso Libra? Bueno, tengo expectativas altas. Yo soy uno de los que la solicitó, así que esperemos que podamos reunir el quórum necesario para hacer algo que lamentablemente no se debería hacer, porque lo que tiene que saber la gente es que hoy solamente nos vamos a reunir para ponerle día y hora, un plazo, a las reuniones de comisión, que como son presididas por La Libertad Avanza y las tienen clausuradas, el Congreso no puede trabajar. Pues solamente hoy vamos a tener que discutir si mañana o el martes que viene
logramos emplazar y obligar a que los presidentes libertarios de las comisiones que están cerradas las tengan que abrir, para que entonces recién ahí podamos discutir la letra chica de los proyectos, no solamente de la comisión investigadora, sino, para mí, el más importante, que es la interpelación a Karina Milei y a Manuel Adorni, además de a Guillermo Franco, que son los que obviamente y a la luz del día están inobjetablemente involucrados en la relación con los estafadores, ya que han sido los dos funcionarios que los han recibido probadamente en Olivos, en la Casa Rosada, y que han acompañado al presidente a las reuniones. Es absolutamente trascendental escucharlos. Son funcionarios, secretarios de Estado con rango de ministros. Tienen que asistir al Congreso, pero no para que nos deban explicaciones a los legisladores nada más. Le deben explicaciones a todo el país, empezando por sus votantes. Entonces, eso creo que es mucho más importante que la comisión investigadora. Lo más importante decís que es la interpelación de Karina Milei. ¿Y qué otros funcionarios mencionaste, perdón? Y Manuel Adorni. Pero no es un capricho mío, Lautaro. Son los dos funcionarios que constan actas de ingresos a Olivos y a Casa Rosada, que no pueden negar que tenían vínculo desde hace muchos meses, y en el caso de Karina Milei, años, con los estafadores, con Novelli, con el Hayden Davis, con todos los involucrados de esta estructura que ha hecho perder dinero a tanta gente y que obviamente ha dañado severamente la credibilidad del presidente y del gobierno. Nicolás, y en relación a la marcha que va a haber, lo que va a pasar afuera con los jubilados. Bueno, yo soy autor de entre otros diputados, de la ley que el presidente vetó, ¿no? para recomponer las jubilaciones que se discutió el año pasado, que el Congreso aprobó en las dos cámaras y que el presidente vetó, no solamente para recomponer las jubilaciones por la inflación inicial del gobierno de Milei, que el gobierno decidió no reconocerle a la movilidad, sino además para cuestiones básicas, como por ejemplo el bono extraordinario, que ya viene siendo extraordinario hace más de 2 años, se ha incorporado automáticamente al haber y tenga movilidad, o algo que voy a presentar la semana que viene, que es un proyecto para, habida cuenta que la moratoria va a terminar y el gobierno no la va a prorrogar, crear un régimen de proporcionalidad directa con los aportes que no le implique a la gente tener que llegar a los 30 años. Es decir, que el que producto de la macroeconomía argentina se ha quedado sin empleo formal y ha tenido que trabajar en la informalidad, que es la realidad de millones de argentinos que no la eligen, pero que tienen que llevar el pan a su casa y es la manera que consiguen trabajo, aquellos años que sí hayan podido aportar en el pasado, aunque sean 2, 5, 9 o 15, sin llegar a 30, les valga un reconocimiento del Estado y puedan cobrar de esa manera una jubilación que posiblemente sea más baja que el que aportó 30 años, que es razonable, pero que no tenga ese requerimiento tan alto que hoy tan poca gente cumple en la Argentina, y que de esa manera los años que haya podido aportar esa persona, que no sean 30, que caigan en saco roto, ¿no? Que tengan un reconocimiento. Eso es lo que quiero impulsar a partir de la semana que viene. Nicolás, muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes, muy buen día. Muy buen día. Pasaba Nicolás Mazzot, diputado nacional de Encuentro Federal, hablando de un montón de temas, hablando de Bahía Blanca, obviamente, de la obra pública, también de lo que va a suceder en el Congreso en relación al DNU, hablaba de atropello institucional, piden que se vuelva a tratar el presupuesto y que salga por ley el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, expectativa por la comisión investigadora, pero mucho más por la posibilidad de interpelar a Karina Milei y a Manuel Adorni, que eso me parece el título de lo que decía en relación a Libra, y también de la presentación de un nuevo proyecto en relación a los jubilados para que no tengan que esperar 30 años de aporte para poder cobrar. Seguimos avanzando en Mil Cosas a la Vez, estamos hasta las 9 de la mañana.